Gracias por su intervención y como lo dije anteriormente, ahora invitamos a los panelistas de este bloque acá al escenario. Ellos son el doctor Lema, coordinador del DNP, y al doctor Black, experto en mitigación de la USAID del Gobierno de Estados Unidos, para dar inicio al panel de discusión. Bienvenidos. Señor, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo cordial a la ANDI, a los empresarios de Colombia, a las instituciones de Colombia que están aquí presentes hoy. Creo que es una magnífica oportunidad de realmente desarrollar, avanzar este diálogo sobre el tema de las metas que ha mencionado Carlos. Como todos sabemos, en el acuerdo adoptamos una meta del 20% de reducción de emisiones para el 2030 y ese acuerdo tiene un elemento que no he escuchado esta mañana que es muy importante para el diseño de la política pública, que es que cada 5 años se va a pedir un aumento en la ambición de las metas de los países. Eso bien lo dice Carlos. Se requieren pensar, planificar, estudiar, adaptar políticas públicas de gran flexibilidad, de gran eficiencia económica, para que Colombia pueda no solamente asumir esta meta, lograrla sin afectar su competitividad, que es muy importante en este cuento, especialmente tomando en cuenta que países como los Estados Unidos, con la cual tenemos un pacto de intercambio comercial, solamente un sector va a ser regulado para cumplir con la meta de ellos, el energético. Transporte no está incluido, ni agricultura, ni bosques, ni industria. Entonces, el tema de la selección de las políticas públicas que viene ahora, en la cual está muy involucrado DNP, el ministerio, todo el gobierno, es un momento de gran importancia para el desarrollo económico del país, porque si las políticas públicas son inflexibles, rígidas, costosas, difíciles de cumplir, entonces nuestro sector productivo no puede alcanzar el crecimiento que necesita, no puede competir como necesita, y algunas empresas con altos costos de cumplimiento pueden estar penalizadas injustamente por el tipo de política pública. Entonces yo creo que ha entablado muy bien la discusión, Carlos, ha manifestado las preocupaciones muy bien el doctor Carlos. Quisiera empezar esta discusión con una pregunta para el doctor Sebastián de DNP. Y tiene que ver con incentivos y regulación, claridad regulatoria con respecto a lo que es la iniciativa temprana en mitigación. En la historia de la regulación ambiental, muchas empresas con buena voluntad y buenos proyectos y buena administración de sus empresas pueden tener proyectos en su departamento de planeación de su empresa que podrían reducir emisiones, y este es el caso hoy en día en Colombia. Mañana podrían implementar ese proyecto de eficiencia energética o energía renovable o transporte limpio, el que sea. Pero tienen la incertidumbre que si hacen la reducción hoy, implementan esa inversión hoy, el día de mañana el gobierno podría implementar un modelo regulatorio que no toma en cuenta y no contabiliza, no acredita esa reducción que ha hecho hoy la empresa. Por lo tanto, puede haber un gran menú de proyectos de energía limpia, de producción limpia, de eficiencia energética que no se implementan hoy. Los que saben de cambio climático saben que las reducciones que se hacen hoy son mucho más valiosas en términos económicos y ambientales de lo que se hacen en 5 años o 10 años. Entonces, la incertidumbre con respecto al reconocimiento y a la contabilidad de esas emisiones debe ser aclarada. Entonces le pregunto al doctor Sebastián si
estarían pensando, cómo se podría pensar desde la perspectiva del gobierno, dar una señal regulatoria, una claridad regulatoria, una certidumbre regulatoria, que si una empresa como Corona o cualquier otra que está aquí presente hoy tiene ya planificada un proyecto que tiene un componente de reducción importante de gas de efecto invernadero, que la pueden hacer ahora y garantizar que esas reducciones contarían contra su meta empresarial en el futuro si se adopta un modelo. Sebastián. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, pues quiero agradecer la amable invitación de la ANDI a este evento. Creo que me parece realmente de resaltar pues el hecho de que estemos en un evento del sector privado hablando de un tema de financiamiento climático, que usualmente es algo que ha sido abordado desde el sector público y pues desde las instancias de negociaciones internacionales de cambio climático. Con respecto a la pregunta del doctor Black, pues entiendo, digamos, la preocupación frente al tema. Sé que esto también viene relacionado con el interés de algunos desarrolladores de proyectos, particularmente desarrolladores de MDL, que han venido trabajando ya desde hace algún tiempo y que debido pues a la caída en el precio de los mercados, pues del precio de los CERTs, certificados de reducción de emisiones, pues ha creado como ese vacío. Y digamos desde el punto de vista del gobierno, pues sí es muy importante continuar con estos esfuerzos e iniciar cuanto antes la implementación de medidas de reducción de emisiones. ¿Para qué? Pues para que la curva de aprendizaje pues obtengamos pues el mayor aprendizaje en estos primeros años antes de que entre en vigencia el acuerdo. Y digamos en parte de esto es que la definición de esta meta del NDC de Colombia, pues que ya lo han mencionado los expositores anteriormente, pues estuvo asociado también a una estrategia colombiana de desarrollo bajo carbono. Es decir, esta no fue una cifra que salió, digamos, de un momento a otro, sino que es la respuesta también de un trabajo de preparación por parte del gobierno de identificar de la mano con los actores, con el sector privado, con el sector financiero, con el sector público y academia, pues cuáles serían las iniciativas más viables para Colombia y que pues en primera medida pues busca pues el desarrollo de estas iniciativas en principio de manera voluntaria y pues ya ahorita digamos con la entrada de vigencia en París pues tendrá que tomar una formalización aún mayor. En cuanto a la pregunta específica del doctor Black de cuál sería la alternativa o digamos o la claridad en temas regulatorios para que las medidas que se tomen ahorita pues puedan incorporarse más adelante. Digamos, creo que esto es, para ser honestos, pues no hay una claridad al respecto, pero es importante aclarar que esto es algo que no depende únicamente del gobierno de Colombia, sino también del marco de las negociaciones internacionales, es decir, en qué medida otros países también estarían dispuestos a lo mismo, es decir, que los otros países, por ejemplo, decían que las reducciones de emisiones que hicieron en el año 2015-2016 pudieran entrar en vigencia en un periodo post-2020. Entonces, me parece muy válida la preocupación. En este momento pues no hay una claridad al respecto, pero creo que pues este tipo de preguntas me parece que son muy válidas plantearlas y digamos creo que un poco también la posición desde el gobierno y particularmente desde el Comité de Gestión Financiera a quien yo vengo representando es cómo crear este espacio de diálogo para este tipo de discusiones. Gracias. Como complemento a esa pregunta, doctor Lema, dado el auditorio del sector productivo tan importante, las sugerencias de Carlos con respecto a la importancia de la flexibilidad, por ejemplo, de que una empresa que tenga costos altos de mitigación pueda invertir en las grandes oportunidades de reducción que están manifiestas en el cambio del uso del suelo, en la restauración, la reforestación, en el silvopastoreo. ¿Qué tan importante ese concepto de flexibilidad en cómo, cuándo
pueden invertir las empresas colombianas para reducir sus costos y maximizar los beneficios colaterales, como indicó Carlos en el tema de los Ecosystem-Based Adaptation, en términos del desarrollo de la política pública. Listo. Pues creo que un poco muy alineado con lo que ya han mencionado pues varios de los conferencistas anteriores, y es el tema como de ver en dónde están las oportunidades de reducción de emisiones del país, en dónde cuáles son esos grandes emisores, pues que por supuesto todos coincidimos en que el mayor volumen de emisión está en el sector de AFOLU. Digamos, hacia eso es que un poco hemos enfocado el desarrollo de proyectos desde el DNP en su rol de Autoridad Nacional designada para el Fondo Verde del Clima, pues que fue también lo que nos presentó anteriormente nuestra colega de Brasil. Entonces es básicamente, ahorita estamos trabajando en dos proyectos puntuales, uno que es una NAMA forestal para presentar al Fondo Verde del Clima, y otro es un proyecto de cultivos silvopastoriles, un programa de cultivos silvopastoriles también para presentar al Fondo Verde del Clima, ¿sí? Y dentro de las características que tienen ambos proyectos es por supuesto que esto, digamos, son actividades que no corresponden únicamente al sector gobierno, sino que también se deben generar pues las sinergias para que el sector privado permita ser parte de estos proyectos. ¿Sí? Entonces, en este momento, digamos, la agenda estratégica de proyectos de Colombia para solicitar recursos del Fondo Verde del Clima están enfocadas hacia estas actividades que usted menciona. Y por supuesto trabajando de la mano o buscando generar las sinergias con las respectivas agremiaciones como sector ganadero, como sector agropecuario, que puedan apoyar esto. En cuanto al tema de adaptación basada en ecosistemas, también sabemos, digamos, que es un tema muy estratégico. Hace cerca de 2 meses llevamos a cabo un evento específico sobre el tema, y es instrumentos financieros para modelos de adaptación basada en ecosistemas, compartiendo experiencia con colegas de otros países. Y digamos, pues una de las grandes enseñanzas es como este tipo de instrumentos con costos incluso en algunos casos menores a los de la inversión tradicional en sectores de infraestructura, puede generar grandes beneficios. Y como resultado de esto, pues contamos con una guía específica, resultado de este taller, sobre instrumentos financieros para adaptación basada en ecosistemas, pues la cual está disponible para todos los asistentes. La pueden descargar desde el link www.finanzasdelclima.co. Gracias. Muy bien, Sebastián. Entonces estamos en un momento histórico muy importante, muy relevante para el tema de producción y competitividad, y yo considero que esto es un tema no de meses, pero de años. El tema del diseño de políticas públicas, la concertación de las metas sectoriales y subsectoriales, el tipo de políticas públicas más adecuadas para llevar al sector productivo, al sector económico del país hacia una forma de reducir emisiones de una manera que no afecte su competitividad. Mi estimación es que estamos ante un proceso de probablemente 3, 4, 5 años antes de ver un modelo de gobierno, un modelo regulatorio ya en su sitio, con marco legal, marco regulatorio, instituciones capacitadas. Entonces tenemos un espacio de gran relevancia, un tiempo adecuado para que el sector productivo forme parte de esa negociación, buscando que sí, vamos a lograr esta meta, pero lo vamos a lograr de la manera más flexible y la manera más económicamente interesante para la economía colombiana. Teniendo aquí los muy interesantes comentarios y muy relevantes comentarios del doctor Carlos de Corona, quisiera preguntarle, desde la perspectiva del sector productivo industrial colombiano,
entre el menú de modelos regulatorios que podría estar pensando el gobierno, ¿cuáles serían sus sugerencias con respecto al diseño y selección de modelos que debe adoptar el gobierno en el futuro para conducir al sector productivo hacia una reducción gradual pero eficiente en emisiones? Vea, cuando uno se pone a repasar mentalmente lo que es una industria, yo le diría que en Colombia las oportunidades son impresionantes de trabajar en un tema que haga al país más competitivo y al mismo tiempo mucho más ambientalmente amigable, llamémoslo así. Y si usted me preguntara dónde está el meollo del tema, yo le diría que en la regulación, no es ni siquiera en las leyes, es el tema regulatorio. La regulación en Colombia es una regulación que ha favorecido captura de rentas de unos pocos actores, enriquecimiento gigantesco de unos pocos actores, ¿no es cierto? Y es un modelo que le está generando al país grandes desigualdades, inequidades. Entonces, un modelo que priorice energías más limpias, de más bajo costo, que favorezca la competitividad de esas energías. Y no estoy hablando ni siquiera de subsidios, sino simplemente que permita la regulación, que se conecten, que se utilicen, ¿no? Que pueda haber granjas solares, que pueda haber granjas que uno pueda coger los retailers y utilizar todos los techos de los retailers para montar energía solar, que uno pueda tener venta de energía solar al sistema, ¿no es cierto? Que pueda tener contadores bidireccionales. En el tema de recirculación de aguas, nosotros estamos ya prácticamente muy cerquita a recircular todas las aguas de Corona. Ya tenemos varias plantas que ya no tienen ninguna contaminación, sino que todo lo recirculan. Si las tarifas de alguna forma favorecieran ese tema, ¿no es cierto?, que favorecieran esa recirculación de las aguas, estaría uno haciendo, mire, verá que una parte importante es la parte agrícola, pero otra parte es la de los residuos. Si el país favoreciera mucho más el reciclaje industrial y el reciclaje en general, ese tema de contaminación de residuos bajaría de una forma fundamental, y es un tema que se vuelve negocio, ¿no es cierto? Entonces digamos que hay filones de dónde trabajar. No es un tema, es un tema que puede hacer que el país sea más competitivo. No es, o sea, el tema no tiene por qué pasar por meterle más cargas a todo el sector productivo para hacerlo menos competitivo, sino cómo generar las señales económicas para que pueda hacer esa transición el sector económico y encuentre que hay negocio, ¿no es cierto?, en tener fuentes más limpias de energía, de agua, reciclajes industriales, y eso pasa con los hogares y todo eso. Ya le estaríamos pegando a una parte importante del problema y generando un país más competitivo. Entonces yo creo que si la política pública se articula bien, uno sí puede llegar a un tema que sería el ideal, donde vamos mejorando competitividad y al mismo tiempo vamos siendo más ambientalmente sostenibles, llamémoslo así. O sea, no es un tema perdido, es un tema que tiene todas las oportunidades del mundo, y en Colombia más que nada por las distorsiones que se han generado. Muy bien, yo creo que eso encapsula una visión muy progresiva y algo con el cual el gobierno puede trabajar, doctor Sebastián. Han apuntado a un tema de instrumentos económicos no diseñados a la eficiencia en la regulación o a minimización de costos, pero en la generación de rentas. Entonces, Carlos mencionó que se ha entablado una nueva tasa sobre combustibles fósiles líquidos en el debate en el Congreso, en la reforma tributaria. Carlos, no sé si quieres expandir un poco sobre sus conceptos, sobre la eficiencia, la eficacia. Carlos Herrera. Gracias, doctor Carlos. De este tipo de mecanismo con relación al trabajo de la economía para llegar a la meta de mitigación. Bueno, lo primero que te diría es, cuando se planteó la reforma tributaria estructural, había ciertas recomendaciones de impuestos para el carbono. Nosotros quedamos
hoy un poco desconcertados, porque no sabemos de dónde salió esto. Te voy a decir por qué. Porque el gobierno venía preparando una política de cambio climático y la política de cambio climático no tenía impuestos de carbono. O sea que el desconcierto es porque hay una política que trata de orientar al país en una senda baja de carbono. Tenemos excelentes relaciones con planeación, con el grupo del Ministerio de Ambiente que trabaja en eso, y pareciera que el impuesto salió por otro lado, o sea que no tiene que ver con los instrumentos de política que está planteando el gobierno. Entonces evidentemente uno dice, bueno, pero entonces ¿cómo le creo yo a la política que está apenas en discusión, que está en construcción, para que todo esto se materialice las oportunidades, para que enfrentemos los riesgos, y por otro lado sale una tasa cuyo único argumento que uno podría decir es un afán fiscalista, o sea hay que tapar un hueco, y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la credibilidad un poco de los instrumentos? Entonces, pero ¿y va a entrar al Congreso? ¿Qué saldrá al Congreso? Es otra pregunta que uno se hace. O sea, uno no tiene ni siquiera una certidumbre, que no hemos visto los montos realmente en detalle porque la cosa salió ayer. Entonces eso te genera un gran desconcierto porque evidentemente veíamos algunas de las presentaciones, alguna de la experiencia internacional de esquemas más flexibles para la empresa, de colaboración, por ejemplo en su cadena de valor, que es un tema gana-gana que ha recomendado el Foro Económico Mundial, que se puede trabajar. Y entonces dice, ¿qué hago si ya tengo un impuesto carbono? Sacamos con una afán de recoger recursos para traer otros instrumentos. ¿Quién querrá otro instrumento en el futuro? ¿Sí? Nos están cerrando la puerta de unos instrumentos que podrían ser muy interesantes. El otro tema que le preocupa a uno es, hay muchas oportunidades, uno lo percibe, oye a los franceses, oye a los españoles, oye a los portugueses, ves en la web, el Foro Económico, el World Business Council, o sea, la lista de opciones en las ciudades, en lo urbano, en lo rural, en lo sectorial, en la innovación. ¿Y dónde están los espacios para trabajar en esas políticas que nos den la flexibilidad para que el sector privado desate, digamos, sus capacidades? ¿Dónde está la facilidad? Porque uno empieza a revisar toda la gente y le parece muy difícil. Aquí están los colegas del von Humboldt, porque trabajamos en el tema de diversidad y adaptación, y es muy difícil montar los proyectos, es muy difícil hacerlos en el territorio, inclusive queriéndolos hacer con la voluntad de todo el mundo es complicado, porque como bien dice el doctor mi tocayo aquí, el doctor Carlos, el marco regulatorio no facilita, enreda, cambia todo el tiempo y es profundamente desconfiado, o sea, teme dar libertad. Hay requisitos, reglas que como no son muy buenas, las ajustan, entonces está un cambio de inestabilidad. Entonces te diría, eso nos deja un poco por fuera de base, por decirlo así como en el béisbol, porque de aquí en adelante nos va a tocar ver, todo va a ser sorpresas, entonces es muy difícil planificar. Cuando usted no sabe qué instrumento saldrá mañana, qué política saldrá mañana. Y lo grave de esto, Tomás, es que finalmente hay muchos temas ganadores, residuos, seguridad alimentaria. Podrías trabajar, 17 millones de hectáreas tienen los ganaderos que dicen que no son aptas. Imagino que podríamos hacer el tema de diversidad, de restauración de ecosistemas, de oportunidades para la gente del campo. Pero no te puedes entrar a trabajar en eso porque estás pendiente, es que te cambia una regla, te cambia la otra, te cambia la otra. Entonces si tienes un esfuerzo, digamos, por ahora un poco, esperamos que no va a ser tan grave el impacto sobre la competitividad de estas nuevas medidas, que un poco descontextualizada, digamos, de la política pública, porque uno podría decir, se puede disfrutar un instrumento, sí, pero es que esto no salió fue de la manga, eso no está en ninguna de las líneas del gobierno. Nosotros estuvimos con el director de cambio climático, la última conferencia de hace 3 o 4 semanas nos dijeron, tranquilos que eso no está planeado en el Ministerio de Ambiente, ningún impuesto de carbono, hoy lo tenemos. Entonces, ante esa inestabilidad es difícil proyectar. No sé si Sebastián quiere comentar sobre el tema desde la perspectiva del DNP. ¿Algún comentario? Ya, pues la verdad en este momento pues prefiero no entrar en detalles sobre la discusión. Yo diría, primero le agradezco mucho que esté aquí. Yo diría que igual nos pasó con el 20%, perdón, para un poco la palabra. Estábamos trabajando con el gobierno en fijar cuál podría ser la meta para un país limpio como Colombia. Y un día inaugurando el Congreso, nos dijeron 20%. Nosotros quedamos bastante decepcionados porque estamos construyendo un modelo, digamos, para el país. Entonces, bueno, se puso 20%, está, claro, si usted es Canadá y pone 20, bueno, seguramente podrá a su manera. Pero el punto es, esas noticias sorprendentes, es una montaña rusa que le salen a usted noticias todos los días, pues se genera una inestabilidad en el inversionista, en el empresario, que de todas maneras me hace ser optimista por estas razones. A pesar de todo eso, nosotros constatamos diariamente a las empresas trabajando en este tema, en su cadena de valor, buscando eficiencia. O sea que yo digo, el día que le den la libertad a los empresarios y a los emprendedores, porque hay muchos jóvenes, muchas pequeñas empresas, digo que el país se dispara en este tema. Nosotros siempre hemos soñado desde la vicepresidencia que esto puede ser todo un sector económico nuevo del país, como lo están apostando los europeos. Pero si las empresas son capaces de trabajar en este medio de cambio de reglas, de obstáculos, de dificultades, ¿qué tal le dieran la oportunidad a las empresas de hacer lo que saben hacer?
Bueno, no, digamos, como le mencioné, pues no quiero entrar en el debate en este momento, pues es un tema pues totalmente nuevo para todos nosotros y digamos sería irresponsable de mi parte en este momento plantear una posición como DNP, pero pues más allá de eso y muy relacionado con lo que menciona el doctor Carlos Herrera y también lo que había tenido oportunidad de conversar con otros representantes del sector privado durante este momento de discusiones, que en cualquier caso es muy importante que haya claridad sobre el tema, ¿sí? Digamos, cualquier escenario, el peor caso es pues la incertidumbre de no saber si va a haber, si no va a haber. Y en todo caso, pues vamos a ver qué resulta de toda esta discusión, pero me parece que sí es muy importante tanto para el sector privado como para el gobierno que haya una claridad, que haya una señal de precio sobre lo que es el tema del carbono, el valor de la tonelada de carbono. Gracias. Pues, Sebastián, con eso vamos a concluir, pero quiero que ustedes tomen la oportunidad de hablar con nuestros dos Carlos y con el representante de DNP en estos temas, que se vaya construyendo esta discusión con mucha vigorosidad, porque las decisiones que se toman ahora sobre el marco regulatorio, y lo dijo muy bien el presidente Corona, el marco regulatorio y su flexibilidad, la palabra de Carlos, las oportunidades de reducir emisiones en las áreas más costo efectivas que tiene este país, que son enormes y maravillosas para la reducción de emisiones y para beneficios colaterales, esa flexibilidad y esa claridad regulatoria son los dos elementos de más grande importancia que nos dejan aquí los presentadores. Y quiero agradecer mucho a nuestra presentadora de Portugal, que ha venido a darnos una visión grande con respecto a los acuerdos de París y lo que implica para nuestra economía. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Gracias a ustedes, a nuestros panelistas y a nuestro moderador por sus intervenciones. Quiero recordarles que toda la información de este evento estará en nuestra cuenta en Twitter, @Andy_al-piso, con el hashtag #sostenibilidad_Andy. En este momento los queremos invitar a tomar un café y nos vemos acá nuevamente a las 3:20 de la tarde para continuar con nuestra agenda académica. Gracias.